invitación. Voy a compartir y solo porfa me confirman cuando mi pantalla se vea. La presentación, don Leonardo. Perfecto, muy bien. Déjenme nada más activar el sonido para en un ratito que vamos a escuchar algo. Bien, ya está activado. Bien, entonces, efectivamente, el tema que vamos a cubrir hoy es el tema de ciberseguridad o seguridad de la información, que creo que en la mente de todos está presente ya hace algún tiempo. Nos despertamos hace 3 años con los sistemas más importantes a nivel de gobierno en Costa Rica, en particular todos los sistemas relacionados con el Ministerio de Hacienda, disfuncionales. Y eso nos quitó la inocencia. Comenzamos a entender que hay un mundo allá afuera con malas intenciones y herramientas tecnológicas que de una u otra forma nos pueden afectar. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo traté de armar esta presentación con muchos casos reales y creo que traigo como 4 o 5 para que entendamos las diferentes dimensiones en las cuales un ataque cibernético puede afectarnos a nosotros como individuos o en nuestras familias o en nuestro trabajo o en el país. Y sobre todo vamos a tocar algunos temas relacionados con las nuevas evoluciones que trae desde la perspectiva de la inteligencia artificial, estos nuevos retos de ataques cibernéticos. Yo vivo en ambos mundos. Tengo un interés muy particular en el tema de ciberseguridad, pero también me muevo mucho en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a cubrir esos temas y al final voy a tratar de cubrir algunos temas un poquito rápido para que nos dé tiempo de abrir en el caso de que hayan algunas consultas o comentarios. Bien, vamos a ver si logro pasar acá a la siguiente. Bien, esto que ustedes ven acá es una máquina o un invento que nació en 1770, en el siglo XVIII. Se llamó el famoso turco mecánico. Lo inventó una persona que se llamó Wolfgang von Kempelen. Y el objetivo de esta máquina era jugar ajedrez y competir en contra de quien quisiera ponerse a jugar ajedrez en contra de la máquina. Y mucha gente jugó en contra de la máquina y casi todo el mundo perdía. Dicen las historias que incluso Alexander Graham Bell o hasta Napoleón Bonaparte en alguna ocasión jugaron en contra de la máquina y perdieron. Lo que hacían era la llevaban de pueblo en pueblo y en ferias y cobraban para que la gente entrara a un recinto en donde la máquina tenía un adversario humano y la máquina le ganaba a todos en 1770. Bueno, después de un largo periodo que dicen que duró varias décadas, la máquina fue guardada y olvidada en una bodega, la bodega se incendió y la pudieron rescatar parcialmente quemada. Esta foto que ustedes ven acá es una reconstrucción y cuando la sacaron de esa bodega medio quemada, se dieron cuenta que en realidad lo que tenía, ahí se ven ciertos engranajes y cierta construcción ahí interesante, pero vean que en el medio había un espacio en donde aparentemente se introducía una persona, un gran maestro, jugador de ajedrez, que no era tan grande, porque el espacio era pequeñito, y con un juego de espejos podía observar cuáles eran las jugadas de su contendiente y jugar y ganar. Parece que era alguien pues muy bueno. Entonces, al final, este famoso turco mecánico resultó ser un fraude. No era una máquina que jugaba ajedrez y que le ganaba a todo el mundo, era un ser humano que con ciertos artilugios vencía a todos. Entonces, esta historia, que es real, puede ser analizada desde varias perspectivas. Una de ellas es la perspectiva de la inteligencia artificial, por supuesto. De hecho, yo muchas de mis conferencias de inteligencia artificial las comienzo también con esta anécdota, porque es uno de los primeros intentos de nosotros como seres humanos de construir una máquina que haga cosas que estaban reservadas solamente para nosotros los humanos. Aunque era un fraude, pero era pues un interés de hacer algo mecánico que emulara al pensamiento humano. Pero también puede ser interpretado desde la perspectiva de los ataques cibernéticos. Al final, lo que tenemos aquí enfrente es una iniciativa de ingeniería social. La ingeniería social, para quienes conocen el término, es el intento de engañarnos a través de artilugios en este mundo hoy digital para que tomemos una decisión
darle un clic a un link o bajar un archivo o abrir un correo electrónico y causarnos un daño financiero. Bueno, esto también, el famoso turco mecánico fue un engaño que trató de obtener dinero de la gente a través de ese convencimiento. Entonces, es uno de los primeros ejemplos en los cuales la humanidad creó un fraude para tratar de obtener dinero de la gente, en este caso como ingeniería social. A mí me interesó mucho este modelo de intenciones desde hace tantísimos años. Y vamos a entender en primera instancia este primer caso de uso. Es un caso de uso real. Ocurrió en Costa Rica hace algunos años, lo trabajamos nosotros en nuestra empresa. Los datos reales de las empresas y de los jugadores en el caso están oscurecidos, pero el caso fue completamente real. El 18 de julio del 2021, la empresa costarricense ABC XYZ contacta a su proveedor de materia prima, que se llama Rudo XX. Acuérdense de cómo inicia el nombre del proveedor, RUDO, porque va a ser importante ahora más adelante. A través de un correo electrónico para pedirle un incremento de su límite de crédito de $100,000 a $200,000. En aquel entonces estamos en medio de la crisis de contenedores y la empresa en Costa Rica quería asegurarse de tener suficiente inventario en el caso de que tuviera algún problema de logística de envío de contenedores. Entonces, en lugar de pedir un contenedor, quería pedir dos y cada contenedor valía más o menos $100,000. Entonces, ahí abajo en el círculo rojo ven lo que la persona en Costa Rica le pide a su proveedor en Estados Unidos, que por favor le incremente su límite de crédito, ¿no? Ese mismo día, 18 de julio, la empresa en Costa Rica recibe una respuesta confirmando el aumento de crédito. Pero vean ustedes lo primero que tenemos que observar. Vean que el dominio de donde proviene el correo electrónico dice RODU, mientras que el nombre de la empresa es RUDO. Entonces, este es un dominio falso, es un dominio que intenta engañar a las personas diciendo que este es un correo legítimo. Eso, evidentemente, ya nos comienza a llamar la atención. Estamos recibiendo un correo electrónico de alguien que dice ser parte de la empresa proveedora, pero con un nombre de dominio ligeramente cambiado. Esa, dicho sea de paso, es una de las principales huellas digitales de un correo de phishing. Y ahorita vamos a entender un poquito más de qué estamos hablando en el mundo del phishing, engaños por correo electrónico. Pero si eso no es suficientemente sorprendente, lo es más lo que les voy a mostrar. El texto del correo electrónico de la respuesta de la empresa supuestamente proveedora en Estados Unidos dice lo siguiente: su crédito ha sido aumentado a $210,000. Y uno se pone a pensar, ¿por qué 210,000? Habían pedido 200,000. Bueno, aquí está la explicación. Lo ajustamos porque recuerde que un contenedor de los que le vendemos cuesta $104,000. Es decir, el atacante, el malintencionado, tratando de hacer un fraude en contra de la empresa en Costa Rica, sabe los términos comerciales de la relación entre ambas empresas, entre la empresa en Costa Rica y su proveedor. Incluso dentro del proceso de investigación que hicimos, el análisis forense de este caso, nos dimos cuenta que todos los correos que provenían del atacante, del suplantador, estaban redactados de la misma forma que redactaba la persona legítima, lo cual nos muestra que había alguien dentro de la plataforma de correo interpretando, leyendo los correos de la relación entre ambas empresas, posiblemente desde hace algún tiempo, y se dio cuenta de que era el momento de entrar y tomar acción en este preciso instante. Bueno, continuemos con el mismo caso. Unos pocos días después, el atacante le manda un correo a la empresa en Costa Rica preguntando si ya hicieron los pagos de los contenedores, a lo que la empresa en Costa Rica ese mismo día responde, y aquí a la izquierda abajo dice: no hemos pagado todavía, estamos esperando que se venza nuestro plazo de 30 días. Y entonces el atacante, ya vamos entendiendo de qué se trata todo este fraude, responde: bueno, entonces le tengo unos nuevos datos bancarios. Hágame la transferencia a este nuevo banco. Y vean aquí el tercer dato sumamente interesante: manda los datos, una captura de pantalla con los datos de la nueva cuenta bancaria, con el logo real de la empresa, RUDO. La cuenta está abierta en favor de la empresa real, RUDO,
y ahí están oscurecidos el número de cuenta y el routing y todo lo demás, pero evidentemente esta es una cuenta corriente no en control de la empresa real, sino en control del atacante, abierta en el banco JP Morgan Chase Bank de Nueva York. Es decir, se abrió una cuenta ilegítima en este banco en Nueva York por parte de un delincuente cibernético para recibir estos pagos como parte del ataque de phishing. Entonces, lo cual nos evidencia que además el proceso de Know Your Customer en el Banco de Nueva York falló. Alguien llegó con identificación falsificada o sin identificación o con la ayuda de alguien dentro del banco y abrió una cuenta a nombre de la compañía que era controlada por el atacante. No hay mucho más que decir. La empresa en Costa Rica hizo las transferencias y ese dinero terminó en esta cuenta de los atacantes. Esto pertenece a una familia de ataques que a mí me gusta introducirlos dentro de lo que se llaman los caballos de Troya. El caballo de Troya es una iniciativa que parece ser inocente, pero que adentro tiene malas intenciones y que tiene la capacidad de causarnos muchos daños. Dentro de esta familia de ataques como el caballo de Troya está el phishing, y este en particular sí es un phishing, pero es un phishing muy especial. Parecido a los que todos nosotros recibimos, de que ya está nuestro paquete de correo listo, o de que tenemos un mensaje de parte de no sé quién en Estados Unidos y que le demos clic a un link, etcétera. Eso es un phishing en nuestras cuentas de correo, pero este se llama spear phishing. Es un phishing dirigido a una persona en particular dentro de una empresa que tiene las facultades de tomar decisiones como, por ejemplo, hacer transferencias, tomar acciones de índole financiera dentro de la empresa. Es un phishing dirigido a una persona en particular, lo cual requiere, como ya lo vimos, que el atacante viva dentro de la plataforma de correo entendiendo quién es quién dentro de la jugada. Bueno, ya estamos hablando del phishing. Continuemos entendiendo de qué se trata esta cosa del phishing. El phishing es, por definición, un ataque cibernético que utiliza la plataforma de correos para materializarse. Este ejemplo que les traigo acá es un ataque de phishing simulado que nosotros hicimos en una institución bancaria. Esta simulación funcionó así. Aprovechamos la fecha de la anexión del partido de Nicoya, que todos sabemos cuál es esa fecha, por supuesto, y ese día, que por cierto era un lunes, mandamos a todo el personal de esta institución bancaria, muy importante, basada en Costa Rica, este mensaje de correo con esta fotografía que tienen acá. Desayuno gratis, celebremos con un desayuno la anexión del partido de Nicoya, descarga tu cupón en el link. Pero también el dominio que utilizamos para mandar ese correo no era el dominio de la empresa, era un dominio levemente diferente. Arriba en la letrita pequeñita, si lo pueden ver, dice: el Departamento de Recursos Humanos te invita hoy. El resultado fue el siguiente: solo en un departamento, que es lo que les muestro aquí a la derecha, 145 personas recibieron el correo, 105 lo abrieron, 31 personas le dieron clic al link, una persona respondió. Esa se ganó todos los premios, lo cual nos muestra que incluso en una institución bancaria en donde permanentemente se está entrenando a la gente y se le está hablando de cómo determinar que un correo aparenta ser phishing o no, un porcentaje muy grande de la gente cayó enfrente de una fotografía de un gallo pinto y un queso frito. Habla mucho del comportamiento de nosotros como seres humanos, en tanto alguien nos intenta engañar con el famoso turco mecánico o con el desayuno gratis de esta institución bancaria. Este segundo caso es sorprendente también por muchas razones. Parece ser muy inocente porque solo les traje esta filmina, es la única que trae este caso, pero se los voy a explicar para que vean la enorme dimensión de ataque que un delincuente cibernético puede presentar a nosotros en nuestras empresas. En abril del 2019 nos llamó una institución bancaria muy grande con operaciones en toda la región y nos dijo: nos mandaron de parte de un investigador cibernético en Europa esta captura de pantalla, y lo que está cubierto en negro, lo que tiene es con nombre de usuario y contraseña para accesos, es decir, las características para acceder a un servidor en particular de esta institución bancaria. Estaba publicada en la red oscura en un país de Europa. La red oscura existe, es una internet anónima, anonimizada, y estaba a la venta
esta imagen y otras más. Lo que decía la venta en la red oscura decía este acceso a este servidor de una institución bancaria en Centroamérica y otros accesos más los tenemos a la venta si alguien nos los quiere comprar. La empresa en Costa Rica, la institución bancaria nos dijo, no sabemos de dónde salió, si es nuestro nombre de servidor, acceso y contraseña, pero no sabemos de dónde. Por favor, ayúdenos a investigar. Entonces nosotros levantamos un proceso de análisis forense y lo que encontramos era que tenía esta institución instalado dentro de sus ambientes tecnológicos un código, un software que se llama spyware. Spyware es una combinación de dos palabras que es un software que espía. Un spyware, este en particular, lo que hacía era cada cierto tiempo extraía o sacaba una captura de pantalla de alguna o algunas computadoras y las mandaba al centro de comando y control de los delincuentes cibernéticos. Y una de esas capturas de pantalla era esta. Eso fue lo primero que descubrimos. Lo segundo que descubrimos es que habían varias computadoras comprometidas con este spyware y la primera computadora que fue infectada lo fue en el mes de noviembre del 2018. Y a nosotros nos llamaron para hacer la investigación en abril del 2019. Es decir, este software malicioso estuvo residiendo en esta institución bancaria por varios meses sin que siquiera fuera descubierto. Y fue descubierto no por la misma institución, sino porque este proceso, esa investigadora en Europa lo encontró en un foro de hackers con estas combinaciones a la venta. Nos muestra entonces que en nuestras instituciones podríamos tener código malicioso y no lo hemos determinado porque simplemente no se ha manifestado. Entonces, un caso muy interesante de elementos que podemos tener dentro de nuestro ambiente, en este caso un spyware, que dicho sea de paso, el spyware pertenece a una familia más grande que se llama el malware, que es software malicioso. Y dentro del malware está el ransomware, que fue lo que nos atacó a nosotros, al gobierno de Costa Rica, y que lo vamos a entender ahorita más adelante. Entendamos ahora, antes de pasar a los siguientes casos que les traje, cómo ha evolucionado este tema de los ataques cibernéticos en las eras tecnológicas en las que muchos de nosotros hemos vivido. Yo me tomé la libertad de definir 4 eras diferentes. Esto no está de acuerdo con ninguna teoría ni ninguna división real, más bien es una interpretación mía, pero me gusta cómo me quedó porque coincide con los 4 tiempos que yo he vivido en el mundo tecnológico. Yo nací en el mundo, digamos en mi época universitaria, en la era de las PCs, en donde lo que habían era básicamente PCs, estaba incipiente la internet, habían algunas redes de área local. En ese entonces los ataques tecnológicos se llamaban virus, habían troyanos, habían gusanos y teníamos para luchar en contra de ellos lo que se llamaba, hoy todavía se llama, ya es una palabra que a partir de esta presentación de hoy no usemos más, antivirus, o sea, no lo usemos más dentro de nuestras empresas, hay evolución de lo que antes se llamaba el antivirus, ¿ok? Entonces era la era de las PCs. Evolucionó el mundo tecnológico hasta llegar a la era web, en donde ya teníamos la www a finales del siglo pasado, inicios de este pasado, y comenzaron a haber unos ataques diferentes, en particular estos dos con nombres tan raros que están ahí. El que está ahí abajo, cross-site scripting, es el que vamos a ver un caso más adelante, súper interesante, y ya comenzamos a protegernos con otras tecnologías como los firewalls, la defensa del perímetro. Hoy en día estamos viviendo en una nueva era diferente, en donde tenemos la nube, tenemos movilidad, todos nosotros con dispositivos tecnológicos, tenemos redes sociales y comenzamos a ver ya algo que se llama amenazas persistentes avanzadas, que son adversarios que están dentro de nuestro sistema por mucho tiempo aprendiendo de nosotros, como el que vimos en el primer caso, o ataques a la cadena de suministro. Ahí dice cadena de valor, en realidad debería decir cadena de suministro. Y vamos a ver un caso súper interesante de un ataque a la cadena de suministro. Hoy en día tenemos nuevas tecnologías que evolucionan de los antivirus que se llaman EDR, XDR, MDR, son algunas siglas que tenemos hoy. Y la última era, que es la que estamos comenzando a observar su introducción, en la era de la inteligencia artificial. Y nos traen nuevos retos que tal vez ni siquiera hemos terminado de comprender. Veamos para cada una de estas 4 eras tecnológicas, cómo se veían esos ataques cibernéticos. Empecemos con la era de las PCs.
Les cuento esta historia súper interesante del virus Melissa. El virus Melissa fue uno de los primeros virus que fue creado por un atacante. En aquel entonces no había interés financiero porque era algo totalmente incipiente el mundo de los ataques cibernéticos, pero así funcionó. Fue descubierto el 26 de marzo de 1999 y funcionaba así. Cuando el virus entraba en una computadora, venía de un correo electrónico, era un archivo adjunto, y cuando se abría ese archivo, lo que tenía por detrás era un código malicioso que entraba a mi cuenta de correo, leía todos mis contactos y se autoenviaba como correo a todos mis contactos con el mismo archivo malicioso. Entonces, cuando mi correo le llegaba a Juan Pérez o a mi esposa o a quien fuera, lo recibía ese mismo archivo. Cuando yo lo abría, se ejecutaba, hacía la lectura de todas las cuentas de correo y se automandaba. Ustedes que son ingenieros se darán cuenta que estamos creando un enorme árbol que crece exponencialmente y que al final tendríamos un ataque fantástico a nivel mundial. Y así fue. Comenzó en Europa un viernes, comenzó a migrar hacia América ese fin de semana y Microsoft fue tan atacado, era el dueño de muchas de las plataformas de correo, que se vio obligado a cerrar todo su sistema de correo electrónico para limitar la propagación de este virus. Súper interesante, con intenciones más bien tal vez, yo no sé si decirle académicas o exploratorias, pero con un daño potencial muy grande. Este otro caso que estamos viendo ahorita, más bien pertenece a la era de la web, que ya vimos que tiene facultades diferentes de interacción, ¿no? Muchos conocemos eBay, tal vez todos lo hemos escuchado. eBay es una plataforma de e-commerce que nació hace muchos años y vende de todo. Yo he comprado repuestos para mi carro en eBay y juguetes para mis hijos en eBay. Antes vendía solo productos usados, hoy en día vende también productos nuevos. Bueno, resulta que los atacantes de esta iniciativa, que utilizaron una tecnología, una técnica que se llama cross-site scripting, que lo que significa es vamos a inocular código malicioso, entraron código malicioso dentro del código de eBay, dentro del programa de eBay, que hacía aparecer páginas que no eran programadas por eBay. Y estas páginas tenían a la venta, por ejemplo, iPhones súper baratos, que valía un iPhone, no sé, $20 o $25. Por supuesto, cuando la gente que entraba a eBay veía un iPhone de $20, todo el mundo quería comprarlo. Entrábamos a esa página, seguíamos todo el proceso de compra que emulaba el look and feel de eBay y llegaba un momento en que me decía confirme su número de tarjeta y sus datos, etcétera. Entonces ahí me capturaban el número de tarjeta y comenzaban a tener una exfiltración de datos. Si esto no es suficientemente sorprendente, eBay tardó cerca de 2 años en limpiar todo su código de esta inoculación de código malicioso. Hablamos a Perdón, Hernando, está muteado, no se le escucha. ver, ahora. Hola, Ahora hola. sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cuánto tiempo estuvo muteado? Perdón, disculpas. Tal vez un par de minutos. Ah, pucha, qué vergüenza. Les voy rápidamente a repasar el ataque de eBay. Es un cross-site scripting, una inoculación de código malicioso en el código de eBay. Y lo que hacía este código era falsificar páginas presentando iPhones muy baratos a $20 y cuando la gente entraba a comprar un iPhone tan barato, lo que hacía era llevarlos por el proceso de compra simulado y en algún momento le decía, ok, confirme la compra de su iPhone que vale $20, dándome su número de tarjeta nuevamente para confirmarlo, etcétera. Entonces exfiltraba números de tarjeta de crédito de los clientes. Aquí lo más importante o interesante es que eBay tardó cerca de 2 años haciendo limpieza de todo su código, de todas esas páginas de ese código malicioso, lo cual habla muy mal del manejo de versiones del código de eBay. Entonces vean que es un ataque mucho más sofisticado que vive precisamente por el mundo en que comenzábamos a vivir del el ambiente web, la www. Perdón un segundito. Y ahora que vivimos en el mundo de la nube, podemos observar este ataque
que ocurrió hace muy poco tiempo, creo que tal vez año y medio más o menos, en donde esta gran empresa mundial que se llama Snowflake, que es un proveedor de servicios de nube, Snowflake le brinda hosting o capacidades de procesamiento, es decir, todos los servicios de nube a miles de empresas en el mundo. Aparentemente, un usuario de Snowflake fue vulnerado. El atacante conoció el usuario y contraseña del empleado de Snowflake, no un usuario, un empleado de Snowflake, y a partir de la vulneración del sitio de Snowflake, vulneró, es decir, logró entrar a muchos de los clientes de Snowflake, dentro de ellos empresas tan importantes como Ticketmaster, Banco de Santander y otros. Entonces, vean lo interesante de esta modalidad de ataque. Lo que hizo fue hacer una vulneración en un eslabón de la cadena de suministros tecnológica y a través de esa vulneración única de una empresa logró conectarse con empresas aliadas que tecnológicamente estaban conectadas. Este es un ataque que vamos a ver cada vez más frecuentemente de ahora en adelante, porque es muy difícil cuando hacemos un análisis de vulnerabilidades o una comprensión de mi postura de ciberseguridad, analizar a mis aliados. Si yo tengo una conexión con mi proveedor de suministros, con proveedor de materia prima, con una institución bancaria, es posible que un ataque a alguno de estos aliados pueda migrar a mi propio ambiente a través de algunas técnicas de movimientos laterales. Entonces, es un ataque sorprendente cuando ocurre y además con potencialidades realmente catastróficas. Aquí entonces vamos a ver un par de casos más bien interesantes. El primero tiene que ver con un ataque real también, como los que hemos visto hasta ahora en Costa Rica, relacionado con el mundo del SIMPE o las transferencias bancarias. La madrugada del 3 de febrero del 2021 se detectaron 31 transferencias de múltiples cuentas en un banco que le estamos llamando aquí ZZ. Y estas transferencias estaban ligadas a una app de billetera electrónica que les tengo aquí. Esta app residió en este caso en particular en 2 teléfonos que tenían la app instalada. 29 cuentas de origen del banco ZZ fueron involucradas y todas relacionadas a estos 2 dispositivos telefónicos. Todos estos movimientos, después de pasar la billetera electrónica de estos 2 teléfonos, enviaron el dinero a Juan Pérez, una cuenta CES. Una cuenta CES es una cuenta con requisitos disminuidos que en el mundo bancario costarricense se abren normalmente a personas de tercera edad, es decir, tienen requisitos un poco menos exigentes para abrir la cuenta. Y Juan Pérez, a través de, o quien fuera, a través de un cajero electrónico logró sacar el dinero que se le había transferido. Entonces ustedes, estoy seguro, se van a preguntar cómo ocurrió. O sea, ¿qué mecanismo utilizaron para que hubiera 31 transferencias de un banco a otro banco diferente que permitiera hacer los retiros del cajero electrónico? Bueno, aquí les tengo las muestras, tal vez no está un poquito pequeñito, pero muestra el depósito y el retiro y todas ellas de 100,000 colones. Y si vemos la hora que está ahí a la derecha, era la medianoche de ese día, 3 de febrero de 2021. Es decir, entraban 100,000 colones, lo sacaban del cajero, entraban 100,000 colones, lo sacaban del cajero, ¿no? Entonces, ese fue el comportamiento final. Bueno, ¿cómo ocurrió? Acuérdense que esta institución bancaria, la YY, es la que al final tenía la cuenta de Juan Pérez y esta cuenta fue de la que se utilizó la extracción de los fondos en el cajero electrónico y provenían del primer banco que tenía las 31 cuentas. Bueno, ¿cómo sucedió? Les voy a contar. El primer banco tenía un número de cuentas, en este caso 31, que fueron abiertas con el proceso correcto y adecuado de apertura de cuentas. ¿Cómo es? Se le pide al cuentahabiente su número de cédula, su dirección, su teléfono y la cédula física y todo lo demás, y se abren las cuentas. Resulta que cuentas gemeleadas de las 31 cuentas del primer banco fueron abiertas en el segundo banco, pero utilizando cédulas falsas. Entonces tenemos la cuenta a nombre de Juan Pérez en el banco número 1 y la cuenta a nombre de Juan Pérez en el banco número 2 con el mismo número de cédula. Y resulta que esos son los requisitos que se requieren para hacer un proceso de SIMPE inverso, es decir, una transferencia
para jalar fondos de un banco a mi propio banco. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho. Solo se requiere que yo tenga ambas cuentas en ambos bancos a mi nombre. Entro entonces al segundo banco y hago una transferencia del primer banco a mí. Entonces, lo que hicieron estos atacantes fue abrir un número de cuentas maliciosas o ilegítimas en el segundo banco utilizando cédulas falsas para poder hacer una sustracción de los fondos. ¿Dónde falló? ¿Qué falló aquí? Lo que falló fue también el proceso de Know Your Customer, en donde el segundo banco permitió que se abrieran todas estas cuentas para hacer todas las transferencias. Esto, además, fallaron procesos de detección de movimientos inusuales. Debería haber un proceso dentro de las instituciones bancarias para que cuando haya transferencias a horas inusuales de esos montos, 100,000 y 100,000 y 100,000, que legítimamente parecen sospechosos, que haya una alerta que se levante. Pero esto al final fue un caso real que tuvo un impacto importante, evidentemente, en los dueños de todas esas cuentas, ¿no? Y este es un caso que está saliendo del horno en este momento. Acabamos de terminar la investigación y creo que les va a sorprender mucho porque todos nos vamos a poder relacionar con ellos, con este caso en particular. Esta es la línea de tiempo de nuestro reporte real de investigación. El 1 de agosto del 2021, una persona cuyo nombre lo escondimos, compra un chip prepago en la tienda de un proveedor de servicios telefónicos en el Paseo de las Flores en Heredia, y ese chip prepago del teléfono se le asigna un número de teléfono. Ese mismo día, ese celular con ese chip recién comprado se le asigna a una persona, una asistente, para atender consultas. Era una empresa que atendía consultas de clientes. En algún día no determinado, en el 2023, se registra ese número de teléfono con ese chip ligado a la plataforma bancaria, una cuenta bancaria en un banco para hacer SIMPE móvil, lo cual todos nosotros tenemos nuestro teléfono ligado a una cuenta bancaria. El 15 de junio del 2023, la persona que tenía asignado ese teléfono con ese chip termina la relación laboral, devuelve el celular con el chip adentro y ese celular se mete en una gaveta al día siguiente, el 16 de junio, todavía con su chip instalado, y se deja de utilizar y se deja de pagar al proveedor de servicios de telefonía, que bueno, se me olvidó esconder ahí, ya todos vimos que es Colby. En un día no determinado, Colby da de baja el número, lo cual ocurre si tenemos un chip prepago con un número y lo dejamos de pagar, el proveedor de telefonía lo da de baja y se lo vende a alguien más. Alguien más le asigna este número de teléfono. El 24 de julio del 2024 comienzan transferencias SIMPE móvil a través de mensajería de texto, es decir, el SIMPE SMS, que empieza a sacar fondos de la cuenta original a la cual estaba ligada el teléfono de la empresa anterior. El 12 de noviembre, cuando la empresa se da cuenta de esas transferencias, la bloquea. Pero el resultado final fue este, y ahorita vamos a terminar de interpretarlo. Estas fueron las transferencias. La primera fue de 300,000 colones y sucesivamente por mucho tiempo, evidentemente, un error de monitoreo de cuentas bancarias, pero la sustracción total fue al final de cerca de 10 millones de colones en transferencias de la primera de 300,000, pero ahí hay varias de 200,000 y de 100,000, etcétera. Lo más interesante de este caso es esto. Aunque no lo vimos en los documentos que nos compartieron, nuestra investigación nos llevó a lo siguiente. Vimos al puro principio, el 24 de julio del 2024, una transferencia entrante a esa cuenta bancaria, es decir, no saliente, entrante de 5 colones. 24 de julio, devolvámonos acá a la línea de tiempo. Vean que el 24 de julio fue la primera transferencia saliente de 300,000. Antes de esa hubo una transferencia entrante de 5 colones. Es decir, había alguien que quería saber si esa cuenta estaba viva y ligada a ese número de teléfono. Es decir, esto es consistente con una prueba del estafador. Ahora bien, una conclusión a la que nosotros llegamos es que este proveedor de telefonía tiene información interna en donde comienza este informador comienza a evaluar cuáles de estas cuentas están vivas con transferencias de 5 colones y las que están vivas se las entrega a alguien que va a hacer al final el fraude de todas las sustracciones de dinero. A mucha gente le ha pasado y en este caso en particular fue un impacto muy grande de muchos millones de colones. Hoy en día, las transferencias de SIMPE SMS
ya no se están permitiendo, por lo menos en mi banco, que es el BAC, y el otro día me contaron que en algún otro banco del estado ya se quitaron. El Simpe SMS era una plataforma de intercambio muy insegura de transferencias porque no requería ninguna identificación. Cualquiera con acceso a un teléfono podía dar las palabras, que era pase, el monto y el número de teléfono, y ya con eso hacíamos transferencias de la cuenta que tenía asignada. Ya las transferencias de Simpe requieren, creo yo, que cuando menos en la mayoría de los bancos, de que se acceda a la plataforma digital del banco y ya no solamente con SMS. Pero vivió mucho tiempo esta vulnerabilidad entre nosotros y causó mucho daño a muchísima gente. Costa Rica es el país más vulnerado de la región. Después del insidioso abril de hace 3 años, en donde el Ministerio de Hacienda fue atacado por un grupo de hackers rusos que se llamó Conti. Bueno, esto fue lo que sucedió. Aquí dice, desaparecieron tantos millones en impuestos por el hackeo de Hacienda. Caja Costarricense de Seguro Social confirmó que trataron de entrar al portal. Estas fueron las publicaciones de los primeros días. El MOPT reportó haber recibido un ciberataque el 17 de enero, es decir, estábamos en medio de la guerra cibernética. Y aquí les traigo este otro estudio de caso, que es un caso real y además muy personal, porque esto que está aquí a la izquierda es mi WhatsApp, es una captura de pantalla de mi teléfono. Una persona de muy alto nivel en el Ministerio de Hacienda me manda un mensaje a mi WhatsApp el 18 de abril del 2022, lunes después de Semana Santa, a las 7:09 de la mañana, y me dice, esto me lo pasó alguien del MISID. Y lo que dice arriba en letra chiquitita es una publicación de un grupo que se llama Informáticos de Costa Rica, en donde dice, el grupo de hackers Conti asegura haber hackeado el Ministerio de Hacienda en Costa Rica. Y entonces nadie sabía nada, había nada más una alegación de un posible ataque. Y la persona después, cuando yo le dije recibido, me dice, tenemos problemas de encriptación. La encriptación es la actividad maliciosa más dañina que yo conozco en el mundo de los ataques cibernéticos, porque lo que hace es dejar inoperantes fundamentalmente los datos de una empresa u organización a través de un proceso de encripción o encriptación. Entonces, simplemente no son accesibles. Las empresas no pueden acceder a esos datos, no pueden facturar, no pueden pagar planilla, no pueden obtener reportes de inventario, no pueden hacer nada. Y eso fue lo que le pasó al Ministerio de Hacienda. Y esto que está aquí me lo mandó al ratito, que es el mensaje del atacante, de los atacantes de Conti. Y aquí lo ven, muy poca gente en el mundo ha visto esto. Este es el mensaje real de la solicitud del rescate de $10 millones que Conti le hizo al Ministerio de Hacienda o al gobierno de Costa Rica, dando una dirección ahí abajo que está en amarillo, que yo la oculté parcialmente, en donde podían comenzar a hablar con los atacantes. Pero ahí dicen algunas cosas, no trate de recuperar sus datos, no trate de ignorarnos, no trate de llamar a la policía, nosotros tenemos el control y solo va a poder recuperarlo a través de negociar con nosotros. Esta misma persona al rato me dijo, por favor ayúdenos, si es necesario pagar los 10 millones de colones, lo vamos a hacer. Al final, el gobierno de Costa Rica no pagó, eso sí se los puedo asegurar, no había forma de pagar, pero este es un mensaje evidentemente lleno de desesperación de que no había forma de cobrar impuestos. Teníamos también afectados los sistemas de aduana. Un grupo importantísimo de los sistemas más importantes del Ministerio de Hacienda fueron afectados. Y aquí está la evidencia más sorprendente que nos llegó en ese momento. Tal vez lo más importante aquí a la derecha, lo ven en el detalle que publicó Conti de los archivos a los cuales tuvieron acceso. Por ejemplo, este que está aquí a la mitad, a la derecha, patronos morosos, full, etcétera. Es evidente que es un archivo que provino del Ministerio de Hacienda, donde estaban los patronos morosos del Ministerio de Hacienda, ¿no? Estas fueron publicaciones de esos días. Ciberataque en Costa Rica, el MISID detecta ciberataques de Conti en Fanal, ataques cibernéticos al Tribunal Supremo Electrónico, el MEP y la Caja, y Conti inhabilita página de JASEC. Ministerio de Energía, Industria y Comercio detectó Conti en computadores de usuarios, y aquí abajo a la izquierda Conti también le dejó un mensaje al MISID, que aquí lo vemos. Esta es la página del MISID. Y aquí decía el resaltado, we say hello from Conti, hola de Conti,
búsquenos en su red. Hasta ahí llegaron incluso a la página del MISID, que es el regulador, siempre lo ha sido, de los temas tecnológicos del gobierno del país, ¿no? Este es una evidencia de las implicaciones que hubo en la caja. Este es un mensaje real de una persona, Mariela, que publicó en su Twitter, que decía: cita para un TAC en la caja, un domingo a las 7 de la mañana con mi mamá adulta mayor con una necrosis en el pie y simplemente no nos pueden atender porque cambiaron los sistemas. Eso fue lo que nos dijeron al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? Y no están citas de LEDUS. La caja es la expresión de la muchacha, evidentemente y posiblemente cualquiera de nosotros hubiera expresado con más fuerza. Y eso que está ahí abajo es una foto del papelito que alguien hizo a mano para intentar organizar las citas, evidentemente tratando de resolver con las uñas todos los colaboradores de la caja, de algo que nos tomó por sorpresa, con un sello y una firma. Mientras tanto, en el MISID, esta es una noticia real, el Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos trabaja en horario oficial de oficina, de 7 a 4, de las 7 de la mañana a 4 de la tarde, solo de lunes a viernes, y en ese momento habían 3 personas manejando los ataques cibernéticos de todo el gobierno de Costa Rica. Hoy en día cambió, puedo dar fe de eso. El MISID ha hecho un trabajo, creo yo, que muy responsable y evolutivo desde el punto de vista de los riesgos reales, pero como les decía yo al principio, éramos inocentes y de repente dejamos de serlo. Vino alguien que nos causó un daño profundo y en aquel entonces que decíamos los incidentes informáticos de Costa Rica los podemos procesar o proteger con un horario de oficina, nos dimos cuenta de que no fue suficiente. ¿Qué pasó? Estoy seguro que todos nos hemos preguntado en muchas ocasiones ¿por qué nos atacaron? ¿Por qué Costa Rica? Es una pregunta legítima, pero yo sí tengo la respuesta de dónde estuvo el fallo y cuál fue la razón por la cual el ataque fuera tan expandido. Esto que estoy mostrándoles es un modelo de madurez de ciberseguridad emitido por una organización norteamericana que se llama la NIST, pero con uso en todo el mundo, en donde nos presenta 6 verticales que nos guían en cómo podemos evaluar nuestra postura de seguridad en nuestras empresas y organizaciones. Una de ellas en particular es la que nos dice detectar cuáles son las prácticas que tenemos en pie para hacer detección temprana de un posible incidente. Y una de las variables dentro de detectar es el monitoreo continuo de ciberseguridad. Para los que conocen de esto, es el mundo del SOC o el mundo del MDR, es decir, la tecnología que me permite monitorear permanentemente señales sospechosas. Bueno, resulta que el martes de Semana Santa comenzaron a notarse las primeras señales del ataque. Lo que hizo la empresa que estaba monitoreando de manera continua el ambiente tecnológico del Ministerio de Hacienda fue mandar un correo electrónico diciendo hay algo raro. Evidentemente el Ministerio de Hacienda, martes de Semana Santa, nadie contestó. Continúa evolucionando el ataque a través de movimientos laterales y migraciones hacia otras computadoras y servidores, y el lunes después de Semana Santa me mandaron a mí ese mensaje de WhatsApp diciéndonos fuimos capturados. Ahí estuvo uno de los fallos más importantes, porque posiblemente hubo otros, pero creo yo que fue el más importante en el mundo de la detección temprana. Esto forma parte de lo que hoy está ocurriendo en el mundo, en el cual la ciberdelincuencia ya se convirtió en una industria mundial. Aquello que nosotros nos acostumbramos a ver de un atacante cibernético que era un muchacho con una capucha, una suéter de capucha, sentado en el garaje de su casa tratando de vulnerar un sistema de gobierno, eso todavía existe posiblemente, pero hoy en día existen empresas que tienen como objetivo generar ataques cibernéticos y construir software malicioso. Y estas empresas incluso tienen fondos provenientes de países, no sé si ustedes lo saben, anecdóticamente, el día anterior del ataque físico de Rusia a Ucrania, cuando comenzó la guerra de Ucrania, ese día anterior hubo un ataque cibernético de Rusia a Ucrania con software desarrollado con fondos del gobierno ruso. Y resulta que el software de Conti que atacó a Costa Rica es una cepa de ese software desarrollado por Rusia para atacar a Ucrania, y evidentemente esa cepa salió como una sustracción de software de los mismos hackers, es decir, entre ellos se robaron código y mucho de ese código ruso está dando la vuelta en el mundo con esas características tecnológicas sorprendentes, atacando gobiernos y empresas en todo el mundo. Es una industria mundial porque
ahora hay más cosas que atacar. En el pasado, ¿se acuerdan de Melissa? Se atacaban las computadoras, hoy se ataca todo, a nosotros los usuarios, nuestros celulares, incluso los dispositivos del Internet de las cosas. Vamos a ver un ejemplo ahora más adelante de una cámara de seguridad atacada, un ejemplo real. Los actores, es decir, los atacantes, están cada vez más motivados y tienen mucho dinero. En estas empresas de desarrollo de software hay gerente general, gerente financiero, gerente de recursos humanos, hay inversionistas y en muchos casos, como les decía, son hasta países. Y los ataques son cada vez más creativos y sofisticados, como en los casos que hemos visto lo demuestra, porque todo está a la venta. Números de tarjeta, cuentas de acceso a cloud, registros de pacientes en hospitales, absolutamente todo forma parte de una gran industria que además no va a poder ser detenida, porque cuando a mí, ojalá nadie lo quiera, me ataquen en mi empresa, lo primero que tengo que hacer es ir a la OIJ, a la división, a la Fiscalía de Delitos Informáticos, a levantar un caso, a poner una denuncia. Evidentemente, el OIJ en Costa Rica no tiene nada que hacer en contra de un atacante que está sentado en Irán o en Corea del Norte o en China o en Rusia. Entonces, las herramientas de persecución policial en el mundo son muy limitadas y como hay tanto dinero alrededor de esto, continuará creciendo. Cada vez más veremos ataques cibernéticos simplemente porque el incentivo de dinero disponible es mucho. Voy a chequear el tiempo que llevo. Vamos a correr un poquito. ¿Por qué está ocurriendo eso? Muy rápidamente esta filmina, aunque es muy rica y podríamos profundizar mucho, hay 6 nuevas fuentes de riesgo que la nueva tecnología nos trae. El perímetro muta. En el pasado, cuando yo iba a trabajar a la empresa que trabajaba hace, no sé, 15 años o 20 años, yo llegaba a un edificio y el perímetro físico del edificio coincidía con el perímetro tecnológico. Entonces se protegía con un firewall. No había mucho más hacia afuera, tal vez en las cosas de correo electrónico, internet, pero el perímetro era muy restringido. Hoy en día no. Hoy yo estoy en mi casa dándoles a ustedes esta charla. Muchos de ustedes trabajan desde sus casas o en otros países o en un aeropuerto o en una cafetería, etcétera. El perímetro mutó y ahorita vamos a ver un ejemplo de él. Los ataques son más sofisticados, ya lo vimos. Hay una enorme escasez mundial del recurso de ciberseguridad, falta mucho talento. La matriz de riesgos es más complicada, el definir los riesgos antes de una computadora era más fácil. Hoy en día todo el ambiente tecnológico puede ser vulnerado, hasta un aire acondicionado. Nosotros ayudamos a un cliente que tenía una vulneración de acceso al código de control del aire acondicionado y a través del aire que estaba conectado a internet, había un atacante tratando de ingresar a la red interna. Entonces imagínense lo que es eso desde la perspectiva de una matriz de riesgos. El coordinar la tecnología es muy complicado, hay muchas piezas de software y de hardware y de dispositivos diferentes en tecnología que es muy difícil de coordinar y hoy en día estamos en la puerta de entrada de la llegada de la inteligencia artificial, la cual vamos a tocar rápidamente ahorita porque se me está acabando el tiempo. Intersecta el mundo digital con el mundo real. Vean este caso. Este es un caso no de la región, pero es un caso real. El Hospital Universitario de Düsseldorf en Alemania es atacado por una campaña de ransomware. ¿Se acuerdan lo que era el ransomware? Que lo deja inoperante el 9 de septiembre del 2020 en plena pandemia. Sus sistemas de atención, información, ingreso no funcionan y además son alemanes. Y entonces llega una paciente en una ambulancia y dicen no la podemos ingresar porque no me sirve en mi sistema de acceso, entonces sorry, no podemos. Y entonces le dicen vaya a este otro hospital que queda a 30 kilómetros de distancia y la paciente fallece en la ambulancia, en el trasiego al otro hospital. Entonces el mundo digital tiene implicaciones en el mundo real, en algo tan humano como la vida de nosotros. Es decir, una persona murió como consecuencia de un ataque cibernético que dejó a un hospital no funcional. Y este que les voy a mostrar acá, que tiene muchísimo valor para todos ustedes que son gerentes y jefes de departamentos y forman parte de empresas, es un ejemplo real de un caso. Este me lo compartió Juan Carlos Solórzano del INCAE. Es un caso en el cual ponen a un grupo de estudiantes del INCAE o de gerentes más bien, a resolver un caso de fusión empresarial. Dicen, mira, este es el caso, hay 2 empresas que ustedes tienen que hacer una fusión entre ellas, un merger, ¿no? Y entonces comienzan a hablar de todo lo que tiene que ver con la fusión de las empresas, la sinergia, las duplicaciones, la valoración de las empresas, todo lo que sabemos que se hace en un proceso de fusión. Cuando están los gerentes
discutiendo el caso de la fusión, al minuto 5 hay alguien que entra al cuarto y dice, hay un comportamiento inusual en el servidor de dominio de una de las dos empresas que están funcionando, y la persona se va. Continúan las personas trabajando en la fusión, al minuto 2 entra otra vez la persona y se nos llegó un mensaje acerca de una filtración de listas de correos y se va. Al minuto 15 llega la persona y dice, tenemos evidencia de un ransomware. Acuérdense que les dije que el ransomware es lo peor que nos puede pasar, porque encontramos una nota de rescate. Todos se quedan así y dicen, bueno, ahí sigamos trabajando en la fusión. Al minuto 20 les dicen, las bases de datos de clientes nuestros y de recursos humanos han sido cifradas, es decir, están inoperantes. Los grupos de trabajo, en un porcentaje muy alto, el 95% de ellos se siguieron enfocando en el proceso de fusión. Lo que es más, la reacción principal de la mayoría de los grupos fue enojarse en contra del CISO, es decir, la persona técnica que vino a traer las malas noticias, diciéndoles, estamos en una cosa importante, no me traiga esto, estamos fusionando empresas. Habla mucho de cómo entendemos gerencialmente el mundo de los ataques cibernéticos, un caso tan sencillo como esto. Ahí se los dejo para que lo pensemos un ratito. Hoy en día estamos ya en un mundo en el cual estamos viendo automóviles que se conducen solos. Ya existen robots que hacen cócteles y preparan comida posiblemente mejor que un bartender o que un cocinero. Ya existen instancias de inteligencia artificial que interpretan mejor, cuando menos más rápido, imágenes médicas, mejor que un radiólogo. No existe ningún ser humano que le gane en una partida de ajedrez a una computadora. Y hoy en día el mismo tejido de las empresas ha cambiado. No solamente la gente trabaja remota, sino que también nosotros pudiéramos contratar un contador, un diseñador gráfico que trabaja, que vive en Berlín, en Barcelona o en Sao Paulo y le da servicio a nuestra compañía y trabaja con su propia computadora, con su propio antivirus, con su propia instalación de seguridad, y a la persona no la conocemos y no le reporta a nadie en la empresa, es alguien subcontratado. Recordemos que hablamos de la reformulación del perímetro. Esta es la reformulación del perímetro al máximo. Y cosas como esta están ya ocurriendo. Ya podemos, en esta empresa en particular, entrar a su página y decir, yo necesito $700 para comprarme una computadora, hágame una preaprobación y si me preaprueban en cuestión de 2 minutos, me hacen el depósito en mi cuenta. Hacia ahí es donde vamos en portales de servicio de fintech y de servicios digitales como este. Todo esto que les cuento es el infierno para la ciberseguridad. La apertura de portillos digitales, la cual yo soy un impulsor, yo vivo en el mundo de la transformación digital, pero debemos reconocer que ese proceso tecnológico nos abre portillos fantásticos para un potencial atacante que nos trae malas noticias para nuestra compañía. Es decir, el mundo digital al final está súper lleno de riesgos, porque por naturaleza crea nuevos mecanismos de acceso que pueden ser aprovechados por alguien con malas intenciones. Este es el ejemplo que les traía muy rápidamente. Es una cámara de una cafetería en Alemania y una persona que yo conozco, que es un hacker, la vulneró. Yo no sé si ustedes saben, algunas cámaras de seguridad pueden ponérsele a hacer cosas. Algunas de ellas ruido de personas. Esta en particular ladra como un perro. Por si está todo apagado y alguien pasa al frente, la cámara puede ladrar y entonces se piensa que hay un perro adentro. En fin, puede sonar chistoso. Bueno, aquí. Este hacker amigo mío la puso a ladrar, tomó control de la cámara, ese es el mouse del hacker, y le dice a la cámara ladre y le pone a ladrar. El sonido no se va a escuchar porque es muy bajito, a pesar de que sí se escucha la cámara ladrando. Lo que sí se va a ver en cuestión de 1 minuto es las saloneras que están ahí, bueno, el mensaje en alemán. Las saloneras y cuando menos una persona cliente vuelve a ver, ahí está la cámara porque se puso a ladrar. A partir de ahí, para tomar control de algunas capacidades de la cámara, por ejemplo, su acceso a la red IP o incluso conocer algunas contraseñas es posible de acuerdo a la configuración. Si lo escucharon, ahí se escuchó el perro ladrando, a la configuración insegura de algunos dispositivos de IoT como este.
Y pasamos a la inteligencia artificial, que hoy vivimos en un mundo que ha explotado en la inteligencia artificial generativa, que me genera respuestas a los prompts. Todos hemos utilizado ChatGPT y algunos otros modelos de inteligencia artificial que pueden ser inexactos. Yo me di a la tarea de estudiar las posibilidades de inexactitud de la inteligencia artificial generativa y cuando menos estas 14 comportamientos de inexactitud los logré estudiar y documentar. Les muestro algunos. Perdón. Hagan este experimento y háganlo ahora más tardito. Vayan a Google, al Google normal, al de toda nuestra vida, y díganle, tráigame un collage de armadillos. Esto es lo que les trae Google. Un montón de armadillos bien bonitos en ambientes diferentes. Háganlo con ChatGPT. Dígale, tráigame un collage de armadillos. Esto es lo que les trae. ¿Qué ven ustedes? Un montón de armadillos sospechosamente parecidos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se retroalimenta de sus propios resultados y como va creciendo en resultados astronómicamente, esos resultados se retroalimentan cada vez más y las respuestas a los prompts pueden ser endogámicas, es decir, como se acuerdan en 100 años de soledad, que se casaban los primos o los relativos muy cercanos y salían con cola de chancho los hijos, más o menos así, comportamientos inusuales que nos trae la endogamia. Otro caso interesantísimo, la inteligencia artificial puede alucinar. Esto que les voy a mostrar es un caso real. Yo utilicé Copilot para preguntarle que me informara de la conferencia global sobre clima espacial que se celebró en octubre del 2023. Y aquí me respondió, evidentemente no existe una conferencia global sobre clima espacial y me hizo toda una explicación de esa conferencia y sus principales conclusiones. Una alucinación real hecha por mí. Y tiene sesgos. La imagen de la derecha es, tráigame imágenes de médicos cardiólogos, casi todos hombres, todos blancos. Y la de la derecha, imágenes de presidentes de juntas directivas, un poco más de mujeres, pero todos blancos, es decir, es sesgada. Y también quienes están desarrollando código utilizando exclusivamente inteligencia artificial pueden estar trayendo código que tiene vulnerabilidades. Y esto es un paper real de hace muy poco tiempo, menos de un año, en donde un grupo de especialistas encontraron que mucho del código que está publicado tiene vulnerabilidades y si yo soy un programador y traigo código y no lo reviso, puede ser que esté introduciendo vulnerabilidades al código que estoy desarrollando para mi empresa o para mis clientes. Y finalmente, creo que es la última o penúltima filmina, el deepfake. Deepfake está muy de moda. Hemos visto videos que emulan personas, a Donald Trump y a otros demás. Yo les voy a mostrar uno que es bastante imperfecto porque lo entrené con muy pocos minutos de audio, pero nada más se los voy a mostrar para que vean qué sorprendente resulta. Vamos a ver, aquí está. Hola papá, ya salimos del concierto, pero tuvimos un accidente. Estoy bien, pero chocamos contra un portón de un vecino. Está muy molesto y nos pide que le paguemos $250 de inmediato. Porfa, necesito una transferencia a la cuenta 21-845. Mi teléfono se quedó sin batería, por eso te escribo del celular de Jaime. Okay. Entonces esta se parece un poquito a mi voz, no es exacta, es un poco mexicana, pero lo entrené, como les digo, con muy poquitos minutos de audio de mi voz, y tal vez con un poquito más de entrenamiento yo pudiera convencer a mi papá, bueno, ya mi papá no está con nosotros, pero el papá de alguien de que tuvimos un accidente y por favor haga una transferencia a una cuenta que le doy el número. Entonces también profundamente sorprendente lo que podemos comenzar a explorar en ataques cibernéticos con la ciberseguridad. El mundo de la ciberseguridad, ya concluyendo, y la ciberdefensa tienen que ser administradas con un enfoque de riesgos. Todos ustedes saben cómo funciona la gestión de riesgos, es decir, hacemos un análisis que involucra la probabilidad de un evento y el impacto de ese evento. Y es importante analizar, podemos utilizar el mecanismo de la NIST, que lo vimos al principio, para evaluar nuestra postura y determinar
todos los riesgos que encontramos, qué probabilidad de materialización existe y por lo tanto tomar decisiones. De lo contrario, tenemos una mesa llena de amenazas y si vamos a resolverlas todas nos va a costar muchos millones de dólares y recursos que no tenemos. Por lo tanto, la forma correcta de administrar esto es entendámoslo de una perspectiva de riesgos. Eso es lo que yo les traía hoy. Creo que fui más o menos exitoso con el tiempo. Este QR que está acá tiene mis datos en el caso de que alguien quiera contactarme o profundizar en algún tema, con todo gusto. Y creo que aquí es el momento de abrir micrófono por si hay alguna consulta o pregunta. O leer los mensajes, no sé si hay alguno. Sí, gracias, Hernando. Tal vez si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano o bien poner la consulta en el chat. Pregunta. Dijo al principio que la palabra antivirus no se usara más. ¿Qué es Sí. la alternativa ahora? Sí, esa es una buena pregunta. La tecnología del antivirus que vive con nosotros desde el siglo pasado está basada en mecanismos de detección de código malicioso basados en firmas. Una firma es una combinación de caracteres que identifica un código malicioso. Entonces, si yo desarrollo un código malicioso de ataque, el antivirus explora el código, en realidad todos los bits y bytes de la computadora, su memoria, su disco duro, y cuando ve que coincide con una base de datos de firmas, dice, ese es un código malicioso, y ahí toma acción. Pero hoy en día, la mayoría de los ataques cibernéticos o de los códigos maliciosos son polimórficos, quiere decir que mutan. Entonces, ya la base de datos de firmas queda desactualizada muy rápidamente. Un código malicioso puede no ser detectado por las bases de firmas porque mutó, pero sigue siendo peligroso. Entonces, el antivirus evolucionó primero a algo que se llama EDR, Endpoint Detection and Response, que lo que hace detecciones más sofisticadas, no solamente basadas en las firmas, sino también basados en comportamiento. Y más arriba del EDR, que Endpoint significa básicamente computadoras y servidores, es decir, los inspecciona, está lo que se llama el XDR. XDR amplía la búsqueda de comportamientos maliciosos a la nube, a otros ambientes diferentes. Me evalúa, por ejemplo, también el comportamiento de mi Active Directory en el caso que tengamos Microsoft, el comportamiento de los firewalls, es decir, amplía su rango de inspección. Y el más evolucionado es el que se llama MDR, que significa Managed Detection and Response, que es un producto que está permanentemente inspeccionando el ambiente, buscando amenazas y además de manera, digamos, automática o con inteligencia artificial, que también existe para el bien, bloquea ambientes, desconecta servidores, etcétera. Un poquito más automático, no solamente basado en humanos. Entonces, cuando hablemos de la protección de esas capas, del endpoint, de la nube, hablemos de EDR o de XDR, es la forma correcta porque la palabra antivirus ya se entiende como las versiones más anticuadas de esos dispositivos de detección. Si no hay más preguntas, yo me invento algunas. Voy a inventar una para gestionar incentivar la conversación. Contraseñas. Ya en casi todos los sitios de acceso a información sensitiva tenemos la posibilidad de crear accesos con múltiple factor de autenticación. Múltiple factor de autenticación significa que yo doy mi nombre de usuario, una contraseña y algún método adicional. Puede ser un token, puede ser un authenticator que está instalado en mi teléfono, puede ser un mensaje de SMS o un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico. Ese es un tercer mecanismo de autenticación. Es profundamente inseguro solamente basarnos en usuario y contraseña. Entonces, terminando esta charla, vayan a su WhatsApp,
vayan a su Facebook, vayan a su Instagram y verifiquen si tienen activa, y a los sistemas en general que utilicen, y verifiquen si tienen servicio de un tercer factor de autenticación y actívenlo. WhatsApp lo tiene, Instagram lo tiene, Facebook lo tiene, porque muchos de los robos de accesos a cuentas ocurren porque no le tenemos un tercer factor o un múltiple factor de autenticación. Y cuando hablamos de contraseñas, las contraseñas pueden ser violadas utilizando muchos mecanismos, algunos de inteligencia social, de ingeniería social, y algunos otros, y algunos tienen que ver con robots de fuerza bruta que tratan de adivinar una contraseña. Entonces, evidentemente, como todos ustedes lo saben, si mi contraseña es pequeñita, el robot tarda menos en adivinarla con un ataque de fuerza bruta. Entonces, el corolario o la conclusión de esto es que tengamos contraseñas grandes, largas. Una buena práctica es, en lugar de tener un password, tengamos un passphrase. Entonces, una contraseña buena pudiera ser: mañana será un buen día. Una excelente contraseña, porque es una frase súper larga, virtualmente imposible de violar o de romper. Además, tal vez más fácil de recordar. Y además, los robots de fuerza bruta, casi todos están programados en inglés. Entonces, si le metemos a nuestra contraseña una ñ o una letra tildada, también le estamos metiendo una capa adicional de seguridad. Y finalmente, en el tema de las contraseñas, igual que la ropa interior, no se presta. Yo no le doy mis contraseñas a nadie. Eso no ocurre. Si por alguna razón tengo que brindarle acceso a alguien, a algún sistema por emergencia, cambiemos la contraseña. No porque desconfiemos de la otra persona, porque posiblemente se la doy a alguien que confíe, sino porque, igual que con el mundo de la transformación digital, abrimos portillos adicionales, y a esta otra persona o a estas otras que comparten mis contraseñas estas otras personas pudieran ser vulneradas, y con eso me vulneran mi sistema. Yo conozco una empresa a la cual le estuvimos apoyando, que el gerente general de la empresa quería las contraseñas de acceso de todos los colaboradores, porque quería tener la libertad de entrar a ver qué estaban haciendo. Entonces, tenían una única contraseña que todos compartían. Entonces, mejor no tener contraseña, ¿no? Principio básico: las contraseñas son únicas, son personales, no se comparten, y es una buena práctica cambiarlas a cada cierto tiempo. De hecho, les voy a compartir un sitio web que está acá, que se llama Have I Been Pwned? Have I Been Pwned? Es decir, he sido vulnerado. Vamos a ver, aquí está. Y les voy a mostrar cómo funciona. Si entran acá, aquí se escribe, así se escribe: Have I Been Pwned? Aquí está. Voy a meter mi cuenta de correo personal, hsegura@hotmail. La tengo hace muchísimo tiempo. Y le voy a preguntar a este sitio si este correo electrónico ha sido encontrado en alguna exfiltración de cuentas de correo en el mundo. Y me dice: mi cuenta de correo se ha encontrado en 20 exfiltraciones en el mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo usé mi cuenta de correo esta de Hotmail, por ejemplo, para abrir mi cuenta de mi reloj Garmin, el que uso para hacer ejercicio. Y Garmin, acuérdense, hace poquito tiempo fue vulnerada por un ransomware, y además le exfiltraron datos. Entonces, es posible que en esa exfiltración de datos se fuera mi cuenta de correo. Por eso es que ustedes reciben, todos nosotros recibimos tanto phishing, porque mi cuenta de correo, si bien no se puede usar con mucha facilidad para violar mi correo, es decir, para entrar a mi cuenta de correo, porque falta la contraseña y además el segundo factor de autenticación que ya todos van a poner, sí sirve para mandarme correo para intentar engañarme, phishing. Entonces, una buena práctica es, evidentemente, mantengamos nuestras contraseñas, como yo les dije, actualizadas, cambiadas cada cierto tiempo, y sepamos que vamos a ser muy atacados por iniciativas de phishing, porque una empresa en la que confiábamos no tenía suficientes mecanismos de seguridad y fue vulnerada. Bien, esa fue la pregunta que me tenía yo, en caso que no hubiera muchas más preguntas. No sé si hay alguna otra adicional. No sé si tal vez yo tenía un comentario, Hernando.
Hay dos preguntas en el chat. Ok. Déjenme ver. Daniel, ya se las pasé al WhatsApp. Ya Ok, tiene sí, acceso sí, al WhatsApp. está bien. Vale. Ok, tenemos una pregunta aquí de Susan Fonseca. Dice, ¿se tiene el dato de cuál es el tipo de negocio o de empresa que son más atacados en el mundo? ¿Serán los bancos? Los bancos son los más jugosos porque unen dos elementos centrales de interés para el atacante: información sensitiva y dinero disponible. Entonces, si un atacante es tan exitoso en atacar una institución bancaria, sabe que tiene fondos para incluso obtenerle una retribución económica. Entonces, los bancos son los más atractivos y hay mucho software desarrollado para atacar instituciones bancarias. Sin embargo, hay muchas otras industrias que son muy atacadas. La industria de servicios críticos, las industrias de suministro de agua, de electricidad. No sé si ustedes se acuerdan el ataque a una gran empresa en el este de Estados Unidos de distribución de carne hace unos pocos años, fueron atacadas. En Estados Unidos también el ataque hace, no sé, cerca de año y medio a una gran red de ferrocarriles. Es decir, servicios públicos básicos también son muy atacados, entonces los atacantes le ponen la mira. Sin embargo, una estrategia de phishing masiva dirigida a todos los correos electrónicos que fueron exfiltrados de una iniciativa de filtración, por ejemplo la de Garmin, nos llega a todos nosotros y todos nosotros pudiéramos caer en la trampa, darle clic a un link y en nuestro teléfono se puede instalar un software malicioso, lo cual ocurre. Es una buena idea ponerle un software de protección a nuestros teléfonos, que ahorita podemos ver algunos que les puedo mostrar. Y como tenemos el correo electrónico de la empresa en mi teléfono, puede ser que a través del correo tome control ese software malicioso y entre a la plataforma de correo. Entonces, mucho es con cuáles son las industrias más atractivas. Son todas aquellas a través de las cuales el atacante pueda obtener una retribución, cobrarles dinero para liberarlos o asustarlos o ponerlos en vergüenza diciendo: tengo todos estos datos de todos sus clientes, entonces páguenme y me quedo callado. Pero también la suerte, o yo no le llamaría tal vez la suerte, el descuido de nosotros como seres humanos, aunque no trabajáramos en una empresa de esta índole o de estas industrias, pudiéramos causarle un daño al ambiente de nuestro trabajo o a nuestro ambiente familiar. Yo he conocido muchos ataques en muchas industrias que no pertenecen a estas dos que les mencioné al principio, pero que simplemente fue obra de la casualidad o la unión de elementos malignos que tuvo ese resultado de ataque. Tenemos otra pregunta por acá, Hernando. Dice, ¿cuáles recomendaciones de seguridad debemos tener al instalar apps en el celular? ¿Cómo reconocer apps seguras? Y esa es una buena pregunta. Casi siempre las plataformas de apps, los marketplaces, el de iPhone y el de Android, hacen ese trabajo por nosotros, ¿verdad? Más sin embargo, a veces son vulneradas. Entonces, no instalemos cualquier app que nos salga enfrente. Verifiquemos la cantidad de downloads que el app ha tenido. Tienen que ser bastantes, varios miles. Sospechemos de apps muy nuevas, porque evidentemente son apps que no han sido probadas por el tiempo en mucha gente, entonces pueden tener algún componente sospechoso. Y finalmente, si tenemos una app que es desarrollado por una empresa, es decir, que no estamos comprando en el marketplace de iPhone o de Android, nos lo desarrolló una empresa desarrolladora, hagamos la consulta a esa empresa. Evidentemente estoy hablando de una empresa a la que conocemos, de cuáles fueron sus prácticas de desarrollo, de seguridad de desarrollo. DevSecOps se llama, o las prácticas de seguridad dentro del proceso de desarrollo de código. Eso es importantísimo. Lamentablemente existe un gran vacío en el desarrollo de código en el mundo de la ciberseguridad. La gran mayoría de las empresas de desarrollo no han desarrollado un expertise en el
en el desarrollo de código seguro, simplemente alineado con lo que les dije al principio, que hay un enorme faltante de talento en ciberseguridad, también en el mundo de desarrollo de código, y lo vemos permanentemente, pero es una buena práctica preguntarle a quien nos brinde el acceso a una app o en general a cualquier código desarrollado, cuáles son sus prácticas de seguridad, cuáles son las prácticas de análisis de seguridad de código, cuáles son los análisis de vulnerabilidades que le hemos hecho al código, etcétera. Esa es una buena práctica. Tenemos otra acá, de Jonathan. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar para analizar intrusos en las redes Wi-Fi de los hogares? Hay algunos, pero son un poquito complicados. El mejor de todos es cambiemos la contraseña. Si nosotros compartimos la contraseña en alguna ocasión de nuestra red Wi-Fi, cambiémosla, y esa es también una buena práctica, cambiarla cada cierto tiempo. Yo sé que es un poquito engorroso porque entonces hay que volver a conectar el televisor y el robot que limpia y todos esos, ¿verdad? Pero es una buena práctica. También una buena práctica es si yo le doy el acceso, si tengo visitas en mi casa, yo le doy el acceso a los invitados, creemos una red paralela, una red de invitados. La mayoría de los routers lo permiten, ¿verdad? Pero el uso de nuestra red por parte de un usuario no autorizado, existen herramientas que lo hacen, podemos detectar quiénes están conectados, no son herramientas muy usuales, tampoco es algo que se haga muy a menudo, entonces la mejor práctica es esa, no compartamos nuestra contraseña de la red. Si algún día lo tenemos que hacer, recordemos que cada cierto tiempo hay que cambiarla, y tengamos una red de invitados. Eso se puede configurar con cierta facilidad. Perfecto. Y tenemos otra consulta aquí de Esteban Cedeño. ¿Dónde podemos estudiar con confianza de inteligencia artificial? Aquí fue muy chica pregunta más difícil me hicieron. Hay algunas universidades que ya están incorporando inteligencia artificial dentro de sus planes de estudio. De hecho, yo colaboré hace como 2 meses con una que me pidió que le revisara su currículum y todo lo demás. Eh, no estoy seguro que una carrera universitaria sea lo adecuado, y estoy tal vez entrando en un terreno un poquito peligroso. Pero yo creo que el estudiar inteligencia artificial más bien involucra el comprender cuáles son los componentes que existen disponibles, que hay miles o tal vez millones que resuelven retos de inteligencia artificial. Les doy un par de ejemplos. Hoy, de hecho, estuve reunido en la tarde con una institución de gobierno bien importante y me decían, necesitamos resolver un reto de OCR. OCR es Optical Character Recognition, es decir, hay un documento escaneado y el documento puede estar incluso escrito a mano, ¿verdad? O en computadora, y yo lo quiero digitalizar, pero también traérmelo a texto digital utilizable para extraer entidades y relaciones en el texto. Y la empresa de gobierno me decía, y a alguien se le ocurrió que desarrollemos un software de OCR nosotros. Y de inmediato ellos me dijeron, eso no es una buena idea. Hay miles de soluciones de OCR que además me ayudan a extraer entidades y relaciones dentro del texto. Y cuando yo extraigo entidades y relaciones, habrá otra herramienta de inteligencia artificial que me hace un aprendizaje de máquina y comienza a detectar patrones en esos textos, etcétera. A donde quiero llegar es que existen muchísimos desarrollos de inteligencia artificial que uno puede ir comprendiendo cómo operan, cómo conecto, por ejemplo, un chatbot con un CRM. Ya existen conectores y gente que hace conectores para que esas cosas sean más adecuadas, más fáciles, ¿verdad? Entonces uno puede hacerse un gran experto en inteligencia artificial simplemente aprendiendo de cuáles desarrollos hay y cómo funcionan y qué cosas hacen todos ellos. Tal vez la dificultad que hay con lo que estoy diciendo es que cuando uno dice inteligencia artificial son solo 2 palabras, pero las aplicaciones son millones diferentes, ¿verdad? Entonces hay que primero escoger en qué área me voy yo a especializar. Puede ser tanto como en el péndulo de la izquierda, no sé, inteligencia artificial para crear música,
yo conozco una persona que está especializándose en eso, o en el otro lado, inteligencia artificial para buscar patrones de comportamiento de ciudadanos. Las dos son inteligencias artificiales, pero requieren de modelos completamente diferentes. Entonces, tal vez lo primero que hay que hacer es investigar qué cosas hay, escoger casos de uso. Eso hicimos nosotros en nuestra empresa. Por ejemplo, estamos desarrollando casos de uso para hospitales y clínicas con inteligencia artificial y enfocarnos en eso. Y ahí hay millones de cosas que ya hay gente que ha desarrollado y ser como un arquitecto en unir esas diferentes soluciones. Bueno, básicamente esas son las preguntas que teníamos. Yo tal vez quería hacer un comentario, tal vez un poco la preocupación de que hoy en día se habla mucho de Smart Cities, ciudades inteligentes. Sabemos que es una cultura de alta conectividad. El demonio existe y obviamente pues está presente en el mundo digital. Eh, ¿Qué hacer? O sea, ¿qué sugiere usted sobre todo a los municipios para garantizarle a nosotros los usuarios seguridad en esas redes? Sí, y agregamos un elemento más, Daniel, que es el tema de 5G, ¿verdad? Que 5G comienza a traer, digamos, paradigmas diferentes. Al final, las ciudades inteligentes lo que me agregan es una capa de dispositivos, ¿no? Esa capa de dispositivos, lectores y actuadores, evidentemente pueden ser vulnerados. Tampoco hay que tenerle tanto temor a esa nueva capa, porque hay muchos dispositivos que no tienen la capacidad de causar un gran ataque distribuido. Hay otros que sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los dispositivos en el mundo de la agricultura, en donde medimos la humedad, y la temperatura, etcétera, son dispositivos que mandan, si es mucho, 1 byte cada hora. Y entonces, por lo tanto, tienen una memoria bien chiquitica, ¿verdad? Es como el pececito de la pecera, ¿verdad? O Dory en la película aquella, se les olvida todo muy rápido. Entonces, atacar un dispositivo, digamos, de IoT en agricultura no es tan fácil. Habrá otros que sí, ¿verdad? Que incluso están conectados y tienen un procesador sofisticado, etcétera. Entonces, al final, lo que hay que hacer es volver la vista a algún estándar que me permita a mí crear un checklist de posibles vulnerabilidades y enfocarme en todas ellas y trabajarlas desde una perspectiva de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo semáforos inteligentes, para seguir con el ejemplo tuyo de ciudades inteligentes, y los semáforos inteligentes pudieran ser vulnerados y pudiéramos tener una ciudad con todos los semáforos apagados, metamos eso al proceso de gestión de riesgos, determinemos qué tan probable es un ataque de ese tipo, encontremos cuáles son las posibles vías de ataque, empecemos a cortarlas, y puede ser que nos mostremos satisfechos con el nivel de riesgo que hemos logrado. Pero esa es la forma, ¿no? Es entender dónde están las posibles vulnerabilidades, o más bien las amenazas, antes de que se convirtieran en vulnerabilidades, entender qué tipo de impacto pudiera tener cuando tenemos alta probabilidad o alto impacto, o sea, qué tipo de resultado pudiéramos tener, y tratemos todos esos hallazgos con una disciplina basada en gestión de riesgos. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no, agradecerle, Hernando, muy, muy claro. O sea, en realidad los casos ejemplifican muy bien. Este, muy, muy agradecido. Y creo que fue pues, una charla muy, muy provechosa. Yo creo que nos vamos muy contentos y satisfechos de la exposición suya. De verdad, Muchas muchísimas gracias gracias de parte del colegio. a Y ustedes gracias y a todos por participar. gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches.